Predator, apagado. Planeta JG 2311b, año terrestre 2218. La elevada temperatura junto con los niveles de metano y agua eran la combinación perfecta. Aquel exoplaneta era de una de esas casualidades del universo donde se conjuntaban todo tipo de factores para crear un hábitat. Y este en concreto gozaba de todo lo necesario para ser un buen terreno de caza. Por ese motivo, los Higgs lo visitaban al menos un par de veces cada ciclo, y hoy era el día de una de esas visitas. Horas atrás, una nave Yaoya aterrizó en una de las amplias altiplanicies que sobresalían por encima de una frondosa selva. Ahora ninguno de sus 5 tripulantes estaba en su interior, pero no se encontraban de caza. En esta ocasión, 4 de ellos se limitaban a observar atentamente la consagración de un sangre joven como nuevo miembro de su clan. Por esa razón permanecían quietos y ocultos con su camuflaje a la finalización del combate que el vástago mantenía 50 metros contra una de las bestias de aquellos parajes. El sangre joven se había adentrado en la zona selvática. Poco a poco, obligó a su presa a ascender hasta aquel llano elevado. Su intención era que los adultos pudieran ver el desenlace de su enfrentamiento contra aquella bestia. Los 4 Higgs consideraban a aquel nativo como una presa digna para la prueba que el joven debía superar. Era un ejemplar tan temible como magnífico. Su aspecto era el de un bípedo de algo más de unos 3 metros de altura y el doble de fornido que cualquiera de ellos. Bajo su frente arrugada, disponía de unas fauces capaces de arrancar media cabeza de un mordisco, y su fuerza era descomunal. Aquellos brazos podían partir en dos a su rival sin apenas esfuerzo. Pero lo que lo convertía en una bestia especialmente admirable como presa de combate era la piel que recubría todo su cuerpo. Estaba tan curtida como una armadura, y era imposible que sus afiladas hojas la atravesaran de un solo golpe. Si a esto se sumaban la tremenda velocidad y agilidad de aquel gigante selvático en un planeta cuya gravedad era mayor de lo habitual, su caza implicaba un gran honor. A pesar de recibir un potente golpe de su presa, el sangre joven supo rodar por el suelo para amortiguar el impacto, recuperar la verticalidad y contraatacar. Esta vez prestó máxima atención al corte que había conseguido realizar en el grueso cuello de la bestia. Aunque no definitivo ni sangrante, era profundo, y prueba de ello era que su rival sacudía la cabeza y se tocaba la zona constantemente. Y no dudó. Era su momento de ventaja y atacó. Lanzó su puño con fuerza contra la zona herida del cuello, y en esta ocasión, las 2 cuchillas consiguieron traspasar la gruesa piel por la hendidura. Un grito de dolor resonó en la planicie y al instante siguiente, su presa se desplomó contra el suelo rocoso. Satisfecho, el sangre joven se quitó su casco, cogió aire y alzó los brazos a la vez que bramaba con todas sus fuerzas su victoria. Luego se giró hacia el lugar donde sabía que le observaban sus mentores, ocultos por los dispositivos de camuflaje. Esperaba un signo de aprobación antes de proceder a cortar su trofeo, como era costumbre. Pero algo sucedía. Algo llamaba la atención de los Higgs más allá del combate, y pronto descubrió el motivo. Desde el otro lado de la planicie, 4 esferas metálicas del tamaño de un puño sobrevolaban a gran velocidad aquel altiplano. Uno de los Higgs apuntó con el visor de su casco hacia una de ellas y el arma de su hombro lanzó un certero disparo que la hizo volar en pedazos. Las 3 esferas restantes se separaron sin dejar de describir círculos a una velocidad cada vez mayor. Una de ellas planeó por encima del sangre joven, pero como si cambiara de idea, volvió hacia donde el grupo y la nave se encontraban. Los Higgs hablaron entre ellos. Dispararon de nuevo, pero las esferas esta vez esquivaron sin problemas las ráfagas y se lanzaron directas hacia ellos. Era evidente que el modo de camuflaje no era un problema para aquellos artefactos. En apenas fracciones de segundo, las 3 bolas metálicas pasaron de largo a través de ellos. Literalmente. Atravesaron los cuerpos de 3 de ellos a tal velocidad que no dio tiempo a reacción alguna. Sus camuflajes chisporrotearon y los cazadores cayeron al suelo mientras las esferas entraban en la nave convertidas en estelas plateadas. Quedaba en pie un Higgs junto a la nave, pero poco pudo hacer. Aquellos artefactos pasaron sin problema a través del fuselaje e hicieron estallar la nave con una potencia tal que el 4 Higgs murió en el acto. Al sangre joven apenas le había dado tiempo a iniciar la carrera hacia la nave, cuando aquella onda expansiva lo lanzó a varios metros y quedó semi-inconsciente en el suelo.
Como no perdió la conciencia por completo, se dio cuenta de que un terrible dolor atenazaba su pierna izquierda. Enseguida supo que un trozo de metralla ardiente se le acababa de incrustar en el muslo. Incluso percibía el olor de su propia carne quemada, pero no tenía fuerzas para reaccionar. Por el flanco izquierdo del altiplano aparecieron 3 figuras que se aproximaron a él. Ahora, sin la ayuda de su casco, apenas podía distinguir 3 borrones. No fue hasta tener a uno de ellos de pie a su lado cuando reconoció a aquella raza que su clan había cazado tantas veces desde incontables ciclos atrás. Humanos. Madsen se acercó a aquella criatura. El plan había salido a la perfección y ya tenían a un Yauya o depredador, como solían llamarlos. La Fundación Gilbert Hill ofreció tal cantidad por conseguir a uno de ellos con vida que aquella jugada le podría suponer su jubilación anticipada como mercenario. Madsen, no te acerques tanto a esa bestia. No te preocupes, Nils. Contestó el bravucón sin dejar de morder su puro. Este desgraciado sabe que lo estoy apuntando con un arma y que como intente algo sus sesos pasarán a formar parte del paisaje. A unos pasos detrás de Nils y Madsen, Hugh terminaba de escanear la zona donde habían hecho explotar la nave. ¡Maldita sea! ¡Madsen!, dijo sin dejar de mirar su escáner. Nos la hemos jugado bien. Esta nave podía haber provocado una explosión mucho mayor. Deja de quejarte, Hugh, y no ser nenaza. Las esferas hicieron su trabajo. Eso es cierto, Hugh. Esas esferas desactivaron el núcleo antes de volarlo todo. Eso era seguro. Con estos depredadores no hay nada seguro, Nils. Ahí sí que te voy a dar toda la razón del mundo. Fijaos en lo que está haciendo nuestro amiguito. El Yauya había recuperado lo suficiente el conocimiento para saber que aquellos hombres los habían derrotado. Por ello, su prueba de caza era un fracaso consumado y solo le quedaba morir con honor. Activó los controles de su muñequera que ya iniciaba su cuenta atrás y se dispuso a esperar. Pues fíjate bien en esto, colega, dijo Madsen al tiempo que le mostraba al Yauya un panel digital mucho más pequeño que su propia muñeca. ¿Ves esos botoncitos? Pues solo tengo que marcar este y otro. ¡Apagado! Una vez Madsen terminó de pulsar su pantalla táctil, el joven depredador oyó un pitido proveniente de su antebrazo. La cuenta atrás de sus dispositivos se había detenido. Pulsó un par de veces sus controles para reactivarlo, pero era inútil. De algún modo, aquel humano había paralizado su dispositivo. Y ahora, muchacho, vamos a asegurarnos de que te dejas esposar correctamente. Dicho esto, Madsen apuntó con su rifle al pecho del depredador, mordió su puro y disparó una ráfaga aturdidora justo con la potencia precisa para dejar inconsciente a un Yauya. Hugh encabezaba al grupo unos pasos por delante de sus compañeros. Tras él, el depredador caminaba ante Madsen, que seguía con su eterno cigarro en un lateral de la boca y su insuperable machete en la mano. Nils, mochila en ristre y rifle en mano, cerraba la comitiva justo detrás del grandullón del puro. Hugh revisó de nuevo las coordenadas en su pantalla holográfica. Todo era correcto y se dirigían hacia el punto de recogida. Apenas 5 minutos antes, Gómez le confirmaba desde la nave orbital que pasaría sobre ellos en unos 40 minutos. Por precaución, la Antares 7 se mantuvo en órbita geo justo en el otro lado del planeta para evitar así su posible detección por parte de los Yauya. Pero una vez informaron a Gómez de la captura del depredador y la destrucción de la nave alienígena, el piloto ya había iniciado rumbo a la zona de encuentro. Para regresar a la Antares 7, el equipo de tierra tenía que volver a la lanzadera con la que descendieron a la superficie. Habría sido mucho más fácil tener la lanzadera en un lugar más cercano, pero las pasadas experiencias con los depredadores siempre avisaban que toda precaución era poca. Por eso, cuando descendieron del Antares 7 y entraron en la atmósfera con su lanzadera, lo hicieron en un punto alejado. Luego, planearon varios kilómetros todo a la ras posible de la superficie para evitar ser detectados. Aterrizaron junto a un lago sito en aquel valle a pie del altiplano del que ahora descendían. Nada más desembarcar, Hugh ocultó la lanzadera en el fondo del lecho del lago con su control remoto. Y así pudieron iniciar la misión ascendiendo a pie por el bosque hasta localizar y capturar a uno de aquellos temibles cazadores alienígenas. Ya solo les quedaba llegar hasta el valle, sacar la nave del lago y embarcar rumbo hacia la nave orbital que les esperaría justo encima de sus cabezas. Lástima que las características de aquel planeta no permitieran el control remoto a distancia ni de la lanzadera ni de las esferas explosivas de titanio. Pero eso era algo que Hugh ya tenía asumido desde antes del desembarco.
Hugh desconectó la pantalla holográfica cuando resonó un chasquido eléctrico. No era su dispositivo. Fuera lo que fuera, sonó a sus espaldas y lo sobresaltó. ¡Déjate de tonterías, maldito salvaje! Quien gritaba era Madsen. A sus pies, el joven depredador se recuperaba de una descarga recibida mediante las aparatosas esposas de sus muñecas. Se las pusieron mientras estuvo inconsciente. También lo desarmaron y desnudaron casi por completo. Todas sus cosas las llevaba ahora Niels en su mochila. Ahora, aquel alienígena apenas vestía su taparrabos. A la vista quedaba la fuerte herida por metralla en su muslo izquierdo, cubierto en buena parte por aquella sangre fosforescente. Realmente cojeaba con motivo. Aquellas esposas eran un ingenio tan aparatoso como eficaz. Un bloque compacto y metálico del tamaño de un ladrillo que se abría y cerraba electrónicamente. Dentro llevaba localizador, batería de descarga a varios niveles e incluso medidores de constantes vitales. Pero por muy computerizado que estuviera, para el prisionero era como portar un pesado yunque. Por un instante, el joven Yauya pensó que podría golpear con ellas a sus captores, pero acababa de descubrir de la manera más dolorosa que el llamado Madsen, el más grande y bravucón de los tres, disponía de un artefacto con el que electrificaba aquellos curiosos grilletes. Ahora, el depredador notaba el olor de su piel por las quemaduras eléctricas en sus muñecas y antebrazos. Tendría que esperar a encontrar otra manera de zafarse de aquellos humanos. Solo necesitaría una oportunidad. El que iba por delante tenía aspecto débil y siempre estaba centrado en sus artilugios. Actuaba más como una Menji que como un humano. El que portaba sus armas y vestimenta en su mochila, a unos pasos por detrás, parecía un buen guerrero, y empuñaba un rifle automático de repetición que recordaba como bastante común en los humanos. Con él podían disparar proyectiles y descargas, como la que le dejó aturdido antes. Pero por muchas armas que tuvieran, un buen guerrero humano nunca sería rival de un Yauya. El llamado Madsen era el más peligroso, mucho más grande que sus compañeros. Golpeaba sin dudar, nunca bajaba la guardia, y a pesar de sus armas, le gustaba empuñar una especie de espada de hoja ancha. Sería difícil que se dejara sorprender, por lo que tendría que matarlo de un único golpe cuando tuviera ocasión. ¿Por qué esa descarga, Madsen? Preguntó Niels mientras se secaba el sudor de la frente. Se envalentonó. Quería golpearme con sus esposas y se ha ganado su primera sacudida. Pues vamos con cuidado con freírlo demasiado. No me gustaría tener que cargar con un tipo de más de 2 metros a través de la jungla. Fijaos, está herido. Dijo Hugh desde unos pasos más adelante. Pierna de la que cogía tiene mala pinta. Eso sí que podría retrasarnos. Pues que se joda y que camine. No querrás que le ponga ahora una tirita, ¿no? Rió Madsen, que le propinó una patada al depredador. ¡Arriba de una vez, Gandul! El Yauya se levantó lentamente y miró a los ojos de Madsen. ¿Caminas o te suelto otro regalito? Dijo el mercenario mientras sostenía a la vista el dispositivo con el que activaba las descargas. Unos minutos más tarde, Niels miró su dispositivo de muñeca. Creo que vamos bien de tiempo, ¿verdad, Hugh? La verdad es que sí. Pues yo tengo que parar un segundo. El mercenario se quitó su pesada mochila de la espalda y la dejó en el suelo. ¿Te puedes saber qué haces? Solo será un instante. Necesito mear. ¿Algún problema? Madsen refunfuñó y le indicó al Yauya con un gesto de su mechete que se sentara. Este se acuclilló allí donde estaba, lo que provocó que la herida de su muslo sangrara en verde, pero el joven cazador no soltó quejido alguno. Así me gusta. ¿Y tú, Niels? ¡Date prisa! Niels ignoró los gritos de Madsen. Aquel bravucón hipermusculado se creía con derecho a estar al mando constantemente. En realidad, la logística de toda aquella misión era mérito casi por completo de Hugh, mientras que el diseño del plan fue tanto obra de Gómez como de él mismo. Madsen solo era un saco de músculos, uno de los mercenarios más expeditivos que había conocido en su vida, y una persona que no era de extrañar en absoluto que la hubieran expulsado del cuerpo de marines. Madsen carecía de toda moralidad y disciplina. Sabía que cualquier día podía suponer un problema grave para el grupo. Pero Niels no temía enfrentarse a él, aunque, si las cosas seguían tan bien y la suerte los acompañaba lo suficiente, ese choque contra su compañero de escuadrón nunca tendría lugar. Ganarían lo suficiente como para no tener que hacer más trabajos como aquel, y no volverían a verse las caras durante el resto de sus vidas. Si salía bien, todo sería maravilloso. Niels comenzó a orinar frente a un arbusto. Estaba de espaldas a Madsen y giró la cabeza para contestarle. ¿De verdad crees que voy a mear más rápido solo porque lo digas? Tengo tantas ganas como tú de llegar ya a... No terminó su frase. Se formó un silencio absoluto. Hugh y Madsen se giraron enseguida para ver por qué Niels había dejado de hablar de aquel modo tan súbito.
pero junto a aquel arbusto solo estaba la mochila que dejó en el suelo. El depredador, todavía acuclillado junto a un árbol, emitió un sonido que bien pudo ser una risa. ¡Maldita sea! ¡Cállate! Silencio. El radar no muestra nada. Mierda, la temperatura de este lugar es tal que no consigo escanear bien la zona. El silencio se rompió. Primero fue un sonido de ramas y hojas agitadas. Madsen desenfundó su pistola sin dejar de sujetar el machete con la izquierda, mientras que Hugh hizo lo propio con un pequeño rifle automático de repetición. Entonces, un nuevo sonido de algo que atraviesa bruscamente la maleza. Aquello cayó junto a ellos como si lo hubieran lanzado. Era el cuerpo decapitado de Niels. Acto seguido, un nuevo ruido similar. En esta ocasión fue la cabeza de su compañero la que surgió de la maleza. Por el brutal desgarro del cuello, la cabeza no fue seccionada, sino arrancada a la fuerza bruta. ¡Mierda! ¡Tú, bicho, levanta! Dijo Madsen al depredador sin dejar de mirar a todas partes. ¡Hughes! ¡Nos vamos cagando leches! Hugh se giró hacia su compañero. Madsen estaba de pie apremiando al Yauya para que se levantara. Y apenas a 2 metros del alienígena, la cabeza de Niels parecía mirar a Hugh directamente a los ojos. Era la última mirada de su compañero. Unos ojos cargados de terror. Eso le hizo perder la atención el tiempo suficiente como para que de entre el follaje le sorprendiera aquella especie de gorila gigantesco nativo de aquellos lares. Recibió un manotazo que lo lanzó a varios metros. Antes de tocar el suelo, Hugh ya sabía que le acababan de partir varias costillas. ¡Hugh! Gritó su compañero, aunque poco podía hacer, pues aquella bestia cambió de objetivo y ahora se lanzaba contra él. Esa especie de simio gigante de piel rocosa lo alcanzó de un solo salto, pero los reflejos de Madsen fueron lo bastante rápidos como para disparar una descarga al animal. Este cayó sobre él con tan mala suerte que el choque le hizo perder la pistola. El mercenario empujó a un lado el pesado cuerpo de la bestia, que tras unos temblores fruto de la sacudida eléctrica, se incorporó dispuesto a un nuevo ataque. Y no fue hasta que intentó dar un primer paso hacia Madsen cuando se tambaleó ligeramente y se detuvo desconcertado y desorientado. Aquella descarga lo había entumecido y atolondrado más de lo que parecía en un primer momento. Madsen aún conservaba su machete. No veía la pistola por ninguna parte y no había tiempo para nada más. Está bien, colega. Tú lo has pedido. Tras decir esto, Madsen se lanzó a la pelea contra aquel simio para intentar aprovechar la ventaja de su aturdimiento. El sangre joven observó la escena. Su captor estaba en plena pelea contra aquel nativo salvaje. Sabía que en cuestión de segundos, el animal se recuperaría lo suficiente como para terminar con el humano sin problemas. Miró hacia el otro humano, el que siempre encabezaba la marcha. Estaba herido y gritaba, pero no de dolor. ¡Madsen! ¡Maldito anormal! ¡Solo lo puedes tumbar con una descarga! El joven Yauya no entendía aquellas palabras, pero corrió junto al herido. Estaba tumbado y escupía sangre por su boca, pero viviría. Confió en que entendiera su mensaje y le mostró sus esposas. Hugh miró a los ojos del depredador. Este agitaba las esposas ante él y luego miraba a Madsen y a la bestia, enzarzados en su batalla. ¡Maldita sea! Está bien. Ya te entendí. Dijo Hugh, que pulsó varias veces su pulsera. Las esposas se abrieron y las manos del depredador quedaron libres. A pesar de su borrachera de adrenalina, Madsen conservaba sus instintos de combate y supo leer sus escasas posibilidades con rapidez. Se proponía atacar en las zonas débiles de la bestia, como los ojos y la boca, pero cuanto más tardara, más fuerzas recuperaría su contrincante. El mercenario atacaba y retrocedía constantemente. Si no iba con cuidado, un solo manotazo de aquel gigante podía suponer el final de la pelea. Golpeó una vez más con el machete, y por la reacción de la bestia, esta vez supo que le había alcanzado un ojo. Si lo consiguiera cegar... Pero aquella especie de gorila acertó en aquella ocasión con su brazo y lanzó a Madsen al suelo. Este perdió el machete, pero vio su pistola entre la hojarasca, cerca de donde había caído. La tenía a 1 metro escaso de su mano. Debía intentarlo, aunque sabía que no lo conseguiría. Ni con el movimiento más rápido tendría el tiempo suficiente, pues la bestia enfurecida iba a saltar sobre él. Pero no fue así. El depredador apareció por la derecha del gigante y le propinó un tremendo golpe en la cabeza con una roca que sostenía en ambas manos. El animal se tambaleó unos instantes, tiempo suficiente para que el joven Yauya recogiera el machete del suelo. Lo empuñó con fuerza y saltó contra la bestia para clavarle por el ojo herido buena parte de la hoja de su espada.
El monstruo soltó un grito de muerte idéntico al que ya oyera en el altiplano cuando abatió a la otra bestia. Para asegurarse, giró con fuerza la empuñadera, y ahora sí, el monstruo se desplomó inerte en el suelo. Madsen todavía no salía de su asombro. Cuando reaccionó, recuperó su arma y con un movimiento rápido se puso de pie y apuntó al depredador. Muy bien, muchacho, muy bien. ¿Has visto eso, Hugh? El Yaoya desclavó el machete de un tirón y se levantó del suelo. Primero miró a Madsen y luego a su arma. Venga, colega. Vamos a ver a Hugh, pero no quiero que hagas ninguna tontería, ¿me entiendes? El depredador de algún modo comprendió que se quería acercar a su compañero. Con pasos cautos y sin que Madsen dejara de apuntarle, se acercaron al lugar donde yacía Hugh. Pero no soltó el machete. Hugh, muchacho. ¿Estás muy mal? No lo creo, Madsen. Consiguió responder el herido con la voz algo quebrada. Solo alguna costilla, pero nada que no se pueda curar en la nave. Pues bien, levántate. Yo llevaré la mochila y vigilaré a nuestro amigo. Está bien, yo... ¡Ah! La frase de Hugh terminó en un grito. Un dolor tremendo le invadió su cuerpo y cayó al suelo. Aunque no se había dado cuenta hasta ahora por lo entumecido que estaba tras el golpe, lo cierto es que también se había fracturado las dos piernas. Maldita sea mi suerte, joder. ¿Qué te pasa, Hugh? Mis piernas me las he partido, Madsen. ¿Estás seguro? Hugh desplegó de nuevo su pantalla holográfica vinculada a su pulsera. Escaneó sus piernas y vio que estaban fracturadas por varias partes. Joder, si estoy seguro. Mira esto. Sin dejar de apuntar al depredador, que observaba impasible la escena, Madsen contempló la pantalla y comprendió que Hugh no podría caminar en absoluto. Miró su arma, la puso en modo de disparo y no dudó un instante en descerrajar un disparo entre los ojos del que había sido hasta en ese instante su compañero de misión. Sin rencores, Hugh. Ya sabías que esto era un negocio de riesgo. El depredador acababa de asistir a una ejecución que no correspondía a ningún código de honor que él pudiera comprender. Pero también supo que aquel era el momento en el que por fin debía enfrentarse a aquel humano. Y a pesar de que tras disparar a Hugh, Madsen no tardó ni un segundo en volver a encañonarle, el sangre joven calculó bien su ataque y se lanzó contra él. Madsen todavía conservaba todos sus reflejos. Disparó al alienígena, pero tal como apretó el gatillo, se acordó que no lo tenía en modo descarga eléctrica. Y a pesar de que el disparo acertó en el cuerpo del depredador, este consiguió arremeter contra él. Por un instante, Madsen no supo bien qué había pasado. Ambos habían chocado y ahora estaban en el suelo. Clavó una rodilla en el suelo. Tenía al depredador justo delante de él, tumbado boca abajo en el suelo, pero se movía. Estaba vivo. Buen intento, muchacho, pero me temo que no te ha servido de nada. Dijo con la intención de volver a apuntarle con su arma. Y entonces vio su brazo derecho. Aquel demonio del espacio le acababa de seccionar el antebrazo limpiamente con su machete casi a la altura del codo, y un reguero de sangre salía por borbotones del corte. En ese instante, el depredador se dio la vuelta en el suelo. Tenía el brazo de Madsen entre sus manos y manipulaba su pulsera que portaba el miembro amputado. Fue la primera y única vez que Madsen oyó hablar con voz gutural a aquel alienígena. ¡Apagado! Mientras esa palabra surgía de las fauces de aquel depredador, seguida de una especie de risa grave, Madsen desvió la mirada hacia la mochila de Niels. De ahí provenía el sonido electrónico de la pulsera del Yaoya. Y antes de que el mercenario pudiera gritar con desesperación, la cuerda atrás de la pulsera del Yaoya llegó a su fin, y una explosión devastó todo rastro de vida en aquella zona de la jungla. Predator Apagado es un relato de Xavier Marturet, cedido para su adaptación en ficción sonora en Culturetas, adaptado y editado por el Friki Carroza. En el reparto hemos contado con las voces de Edward Elks como Madsen. Pues que se joda y que camine. No querrás que le ponga ahora una tirita, ¿no? Broke Machine interpretó a Niels. Esas esferas desactivaron el núcleo antes de volarlo todo. Y el Friki Carroza fue Hugh. Nos la hemos jugado bien. Esta nave podía haber provocado una explosión mucho mayor. Narración a cargo de Rocket Girl Cosplay. Si quieres seguir oyendo más ficciones sonoras, te invitamos a pasar por nuestro canal de Inculturetas en la plataforma Fivecast o siguiendo nuestro video podcast en YouTube.